¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Ricardo y bueno, es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a hacer una breve investigación, un breve análisis sobre el sustantivo hebreo olam, que popularmente se traduce como eterno o como mundo. Vamos a ver cómo el sustantivo olam significa algo muy distinto a lo que dicen las traducciones populares. Así es que bueno, estamos ahora en números 25:13. Y bueno, como siempre les recuerdo, en este canal no discutimos sobre los nombres, sobre cómo le llamen al creador, es totalmente respetable. Y bueno, utilizo esta página no porque sea la mejor traducción, simplemente de manera didáctica para que nosotros podamos ver las palabras hebreas. Dicho todo esto, estamos ahora en números 25:13. Números 25:13 dice: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, por su Dios, dice aquí, e hizo expiación por los hijos de Israel. Bueno, rapidísimo para poner en contexto, aquí el texto está hablando de cuando los israelitas pecaron con las moabitas en el desierto de Moab. Y bueno, uno de los líderes de Israel estaba pecando con una de ellas, haciendo cosas aberrantes, estaban también en idolatría con los dioses de los moabitas. Y bueno, llega Pinjas, que es familia de Aarón, llega y extermina a este varón y a esta mujer, acaba con el mal de Israel, ¿no? Digamos que calma la ira divina. Entonces, bueno, nada más un poquito para analizar el contexto, que no importa ahorita mucho el contexto, o bueno, sí, pero más que nada vamos a ir a la palabra que traducen como perpetuo. Pero bueno, dicho esto, entonces aquí dice el creador, le dice a Pinjas que tendrá un sacerdocio por un tiempo, bueno, aquí dice perpetuo, esto dice la traducción. Nosotros vamos a ir aquí a la palabra hebrea que traducen como perpetuo. Aquí, como pueden ver en pantalla, ahí dice perpetuo y es un sustantivo masculino singular absoluto, como pueden ver en pantalla. Y bueno, es la palabra hebrea olam. Ok, como tenemos en pantalla, Hebreo Strong 5769, que es la palabra hebrea olam. Qué curioso, aquí abajo ponen antigüedad, pero bueno, estamos viendo que ha sido traducida como perpetuo. Aquí lo podemos ver, perpetuo. Entonces, bueno, este texto dice que tendrá él y su descendencia un sacerdocio perpetuo. Ahora vamos a Jeremías 6:16. Y bueno, como sabemos, el profeta Jeremías está haciendo una exhortación a la casa de Judá, al pueblo de Israel, a que pues obviamente se vuelvan a los buenos caminos. Y de hecho, este texto lo utilizan incluso para eslogan en algunos movimientos de raíces hebreas, mesiánicos, y pues, está bien, muy respetable, solo que la traducción no es correcta. Por ejemplo, aquí dice Jeremías 6:16. Así dijo Adonai: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquí, bueno, vamos a ir a la palabra que traducen como sendas antiguas. Fíjense, mis hermanos, aquí donde traducen como antiguo, aquí, antigüedad, antiguo. Es un sustantivo masculino singular absoluto y como tal vez pueden adivinar, efectivamente es la palabra hebrea olam. Y es muy interesante porque uno debe de preguntarse, bueno, por fin, ¿es perpetuo o es antiguo? Porque estábamos en números 25:13 y decía que era un pacto de sacerdocio perpetuo, el pacto de Pinjas. Sin embargo, aquí estamos viendo, aquí en Jeremías 6:16, lo pueden ir a corroborar ustedes mismos, que donde traducen sendas antiguas está el mismo sustantivo olam. Y aquí uno debe de preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué significa entonces antiguo o eterno? Esto debería de hacernos ruido y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, nosotros vamos a ir, mis hermanos, aquí está la palabra olam, y vamos a ir de dónde deriva, a su raíz verbal. Y la raíz verbal, mis hermanos, es la palabra hebrea alam. Yo no aconsejo, obviamente es lo que he aprendido, confiar en los interlineales, así como decir, voy a un interlineal y lo que dice ahí está bien. No, muchas veces está muy mal. Pero este es un verbo muy fácil de traducir, hermanos, que incluso aquí lo traducen bien. Aquí abajo dice, ¿qué dice? Definición: ocultar.
encerrar, encubrir, esconder, oscurecer, oculto. Alam, mis hermanos, lo pueden investigar, es un verbo que significa esconder, escondido, algo escondido, esconder, ocultar. Entonces, mis hermanos, si la palabra hebrea olam, el sustantivo olam, deriva del verbo alam y el verbo alam significa algo escondido, algo oculto, entonces, ¿cómo podríamos traducir esto? Porque en Números 25:13, como lo vimos, vamos otra vez para allá. Dice Números 25:13, y tendrá él y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo. ¿Qué hacemos entonces, mis hermanos? Porque es la misma palabra, otra vez aquí le picamos, ahí dice perpetuo y vamos otra vez, es la palabra hebrea olam, que también deriva del verbo alam, es la misma palabra que aparece en Jeremías 6:16. La pregunta es ¿por qué lo traducen como perpetuo aquí y por qué lo traducen como antiguo allá? Entonces, lo que pasa, mis hermanos, una mejor traducción sería aquí en Números 25:13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio por un tiempo indefinido, un tiempo límite, un tiempo que no se conoce, un tiempo oculto. Indefinido me parece que sería la mejor traducción. Y de hecho hay Biblias que sí traducen indefinido. Es muy interesante. Yo he encontrado Biblias que traducen y será un sacerdocio por un tiempo indefinido. Curiosamente, mis hermanos, la misma palabra hebrea olam aparece respecto a los sacrificios. Y también aparece respecto a la señal del pacto que es la circuncisión. Por eso, mis hermanos, los sacrificios terminaron. El sacerdocio levita también terminó, no porque el Mesías, no porque Jesús o para los que creemos que Yeshua es el Mesías de Israel, para nosotros, entendemos que obviamente él siendo el Mesías de Israel no iba a violar la Torah, no iba a transgredir la Torah, no iba a romper los mandamientos de la Torah. Él vino a enseñar Torah. Eso sí, no seguía ciertas tradiciones orales que algunos religiosos de la época sí seguían. Eso no quiere decir que él estaba en contra de la Torá, él estaba en contra de la interpretación de algunos supuestos sabios de la época que interpretaban la Torá. Entonces, dicho esto, no es que Yeshua vino a anular algo. Es que él anuló a los levitas, él vino a anular los sacrificios. Técnicamente no lo hizo, técnicamente no anuló nada. Les dio completitud, les dio cumplimiento. ¿Por qué? Porque desde el texto hebreo de la Torá, como podemos ver aquí en Números 25:13, estaba, vamos a decir así para que se entienda, profetizado o prometido este sacerdocio, pero no por un tiempo perpetuo, sino por un tiempo oculto. Es muy sencilla esta palabra, yo les recomiendo que vayan a hacer una investigación al respecto y van a descubrir que efectivamente viene del verbo alam y significa algo escondido. Entonces cobra más sentido el texto, por ejemplo, de la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 11. De hecho, vayan al canal, tenemos un video respecto al sacerdocio levita y al sacerdocio de Melquisedec. Véanlo, ahí el tema está muy interesante. Pero bueno, ahorita estamos también haciendo un pequeño repaso. Vamos a Hebreos capítulo 7. Dice Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Aquí básicamente lo que está diciendo, de hecho, si leen la carta a los Hebreos, mis hermanos, desde el capítulo 1, claramente es un libro que básicamente todo el libro habla de esta transición de sacerdocio. Es algo muy importante. Es muy interesante porque muchos no le dan importancia al sacerdocio de Melquisedec. En los rollos del Qumran se ha encontrado mucha escritura referente a Melquisedec. Era muy importante este personaje que aparece en Génesis, Melquisedec. Entonces, bueno, el escritor a la carta a los Hebreos claramente entendía esta transición de sacerdocio. Y no es que Yeshua estaba anulando la Torá o estaba trayendo algo distinto, anulando el sacerdocio levita. No, sino que desde el texto hebreo, mis hermanos, sí se puede ver cómo el sacerdocio levita tenía un tiempo límite,
también los sacrificios de los animales y también la señal del pacto, que es la circuncisión, cae en la categoría de Jucat Olam. Próximamente vamos a hacer un video sobre la circuncisión. Sé que es un tema polémico. Como siempre, mis hermanos, saben, en este canal somos libres de pensar como querramos. No hay problema, no, cada uno saca sus propias decisiones. Sin embargo, vamos a hacer un análisis sobre la circuncisión y cada quien que saque sus conclusiones. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es la palabra Olam. Lo que sí es interesante es que muchas cosas entraban dentro de la categoría de Hok o Jucat Olam, que Hok también tiene que ver con algo como límite, también. Es una palabra que se utiliza en la Biblia hebrea muchas veces referente a poner límite, límite. Entonces los Jucat Olam eran como estas profecías de tiempo límite, profecías escondidas, que tenían un tiempo límite pero que no se sabía cuándo era ese tiempo límite. Pero Pablo entendía perfectamente bien todo esto. Vamos a Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Entonces Pablo entendía que todas esas profecías, todo esto que entraba dentro de la categoría de Jucat Olam, estaba cumpliéndose frente a sus ojos. También los discípulos entendían todo esto. Los discípulos de Yehoshua de Nazaret. Y dice Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron. Aquí el contexto, Pablo está hablando de lo que les pasó a los profetas, las historias del Tanaj. Bueno, él está diciendo, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice aquí la traducción. Pablo se está incluyendo, Pablo está diciendo claramente para él, eso estaba sucediendo algo en ese momento muy fuerte, que había llegado precisamente la completitud de estos olamim, la completitud de estas profecías. Por ejemplo, aquí mis hermanos, donde dice el texto griego, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos, aquí mis hermanos, donde traducen siglos, aquí abajo van a ver, y ahí ponen de hecho edades. Hay algunas Biblias que dice, nos ha alcanzado el fin de la era. Pero esta palabra, mis hermanos, es la palabra griega aion. Aion. Y la palabra griega aion reemplazó en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, reemplazó la palabra hebrea, la Septuaginta, la palabra aion reemplazó la palabra hebrea olam. Olam. La misma palabra que vimos en Números 25:13, la misma palabra que vimos en Jeremías 6:16 y que podemos ver en otros textos como en Génesis 17 y en muchos más respecto a la señal de la circuncisión, a la señal del pacto, respecto a los sacrificios de los animales. Esta palabra olam es reemplazada por la palabra aion en la Septuaginta. Entonces Pablo aquí no está hablando de que nos llegó el fin de los siglos como tal. Él lo que está diciendo es, nos ha llegado la completitud. Aquí dice finalizaciones. Sustantivo nominal, nominativo, plural, neutro, dice ahí. Y dice aquí telos. Entonces a él le ha llegado el tiempo o la completitud de los olamim. Aquí volvemos a ver de la palabra aion que reemplazó a los olam. Es decir, Pablo entendía que todas estas profecías, todo esto sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, sobre las Mikra Kodesh o popularmente llamados santas convocaciones o fiestas, les dicen algunos, los llamados de santidad, todo esto eran una sombra. ¿Una sombra de qué? De la era mesiánica, que ya estaba manifestándose frente a sus ojos para el apóstol Pablo, para los discípulos, para los miles y miles y decenas de miles de judíos, de hebreos, de israelitas que creyeron en el Mesías, en Yehoshua de Nazaret. Eso lo podemos ver, mis hermanos, en Hechos capítulo 2. Lo podemos ver en muchos textos, de que mucha gente, dice Hechos 2, que judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo estaban ahí en la fiesta de Shavuot y recibieron Ruach HaKodesh como estaba profetizado en Ezequiel, en muchos otros textos de los profetas.
Repito, para los que creemos que Yehoshua es el Mesías de Israel, en este canal se respeta. Si alguien no cree eso, todos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Es muy respetable. Sin embargo, bueno, aquí es lo que nosotros, es nuestro entendimiento y nuestra fe. Así es que bueno, siguiendo con el tema, Primera de Corintios, capítulo 10 11, Pablo está entendiendo que esta completitud de todos estos olamim se estaba dando en primer siglo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la palabra olam o todas estas profecías que estaban dentro de la categoría de Jucat olam apuntaban hacia la era mesiánica. Es por eso que Jeremías 6:16 de una manera, a ver, para que se entienda así, de una manera profética, ¿verdad? Está diciendo así, dice Adonai, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas del olam, las sendas no antiguas, no eternas, sino del olam, por esas sendas que solo el Creador conoce. Muy interesante, es un sustantivo que las palabras hebreas, muchas palabras hebreas debido a nuestra mentalidad occidentalizada, es muy complicado a veces al principio tratar de comprenderlas. Es como cuando uno aprende cualquier idioma. Yo cuando aprendí el idioma inglés, hay muchas palabras que solo en inglés tienen como su significado. Es decir, solamente en inglés tienen cierta intención, ciertas palabras. Y a veces había que cambiar la mentalidad para poder comprender mejor el idioma. Así pasa con cualquier cosa que aprendemos. Bueno, mis hermanos, lo mismo pasa, por ejemplo, con las palabras hebreas, con los conceptos hebreos. Tenemos que recordar, y algo que es bueno saber, es muy bueno saber, y necesario, es que está el hebreo antiguo, o vamos a decir el hebreo bíblico, se conoce como el hebreo bíblico o hebreo clásico, que básicamente es el hebreo que tenemos todos a la mano, el hebreo bíblico. Pero después del exilio de Babilonia, empezó a formarse lo que se conoce como el hebreo mishnaico, que es diferente, son como las mismas letras, las mismas consonantes, pero se le empezó a dar otra carga semántica a las palabras, a modo que con el tiempo empezaron a significar algo distinto. Y bueno, la palabra olam no se queda exenta de este cambio semántico. Entonces, antes del exilio de Babilonia, para los profetas o para Moisés cuando escribía estos Jucat olam o esta palabra olam, en su mente no estaba pensando ni en eterno ni en antiguo. Pero después de Babilonia, del exilio, se fue perdiendo la interpretación de los textos de la Torá. Es por eso que vemos que en primer siglo había múltiples interpretaciones de la Torá. Estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los esenios, estaban los fariseos, estaban los de Galilea, los judíos de Galilea, estaban los de la escuela de Tal, los de la escuela de Gilel, los de la escuela de Shammai, los alumnos de Ismael. Bueno, en primer siglo, segundo siglo, siempre ha habido distintas interpretaciones. ¿Y eso por qué fue? Bueno, fue porque se fue perdiendo con el tiempo la carga semántica de las palabras. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, con los estudios que se han hecho a través de los siglos y más de los últimos años, se han descubierto muchas otras cosas. Pero muchos se quedaron como en la tradición. Entonces, por ejemplo, si uno le pregunta a un rabino en Israel, ¿qué significa la palabra olam? Para empezar, bueno, no todos son lingüistas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hablen hebreo no quiere decir que conozcan a profundidad el hebreo bíblico. Por ejemplo, yo puedo hablar español, pero eso no me hace lingüista de español. Hay gente que habla español, pero no sabe lo que es una conjugación verbal, no sabe lo que es un pronombre, un sufijo, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con el hebreo. Muchos rabinos, y ojo, no estoy ofendiendo a nadie, ni es respetable si alguien aquí es rabino o no, cada quien, pero estoy siendo objetivo. Muchos rabinos se quedaron con la tradición, con lo que interpretaban sus sabios de ciertas palabras, y con el tiempo se fueron haciendo incluso dogmas encima de esas palabras. A modo que hoy en día hay muchas palabras que perdieron su carga semántica, su verdadero significado. Olam es una de ellas. Por ejemplo, el sustantivo ger, la palabra ger, hebrea ger, que ha sido traducida como extranjero, en realidad es huésped. Pero tradicionalmente hoy se le llama así a un prosélito dentro del judaísmo. Pero ger no significa prosélito. Ger significa huésped. Igual la palabra olam, hermanos.
Tiene que ver con algo oculto, algo escondido, pero no eterno. Sin embargo, si le preguntas a un rabino de Israel hoy en día y le preguntas qué significa la palabra olam, la mayoría, si no es que casi todos, te van a decir, significa mundo. Olam Abba, Olam Aseo, significa eterno, eternidad. Bore Olam. Y claro, la escritura sí se refiere al creador como el rey del Olam, pero es muy interesante porque uno dice que es el Olam, ¿no? Es eso que uno no conoce, solo el creador conoce. Y por ejemplo, mis hermanos, aquí en Génesis 17:13 dice, hablando de la circuncisión, que es una señal de un pacto, ¿ok? De los pactos abrámicos. Ya hicimos un video al respecto, por favor te lo recomiendo, míralo. Yo creo que te va a interesar. Y dice Génesis 17:13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por dinero, y estará mi pacto en su carne. O sea, esta señal en su carne, y aquí ponen por pacto perpetuo, por pacto perpetuo. Pero mis hermanos, aquí donde dice perpetuo, mis hermanos, aquí es el sustantivo masculino singular absoluto, que como se han de imaginar, efectivamente es olam. Entonces la señal del pacto también era por un tiempo indefinido, hermanos. Por eso dice Pablo también, ser circunciso ya nada es. Y aparte, hermanos, no hay un solo mandamiento en la Torá que diga que un adulto se tiene que circuncidar para acercarse al Creador. El contexto era circuncidarse los que iban a entrar a la tierra de Canaán, la descendencia de Abraham, y para comer del Pesaj. Solamente eso vemos en Ezequiel, lo vemos en Josué, que para comer del Pesaj tenían que ser circuncidados. Si alguien no iba a comer del Pesaj, no puede ser circuncidado. Y hoy en día no hay Mishkan, no estamos en Canaán, no estamos en Jerusalén y no hay sacerdotes levitas. Entonces, claro que podemos hacer una conmemoración en nuestra casa de Pesaj, por supuesto. Podemos hacer una pequeña celebración con la familia, claro que sí. Pero técnicamente nadie puede decir es un mandamiento porque ahí dice que mandamiento perpetuo. No, para empezar, no dice perpetuo, dice olam. Y en segunda, las Mikra Kodesh deberían de ser celebradas en la tierra de Canaán, en Jerusalén. Es tema para otro video, próximamente lo vamos a sacar, pero bueno, un poquito se va conectando todo con todo. Recomiendo, mis hermanos, en el canal está un video sobre los pactos. Yo creo que puede ayudarles a comprender un poquito más todo este tema, para los que sea ajeno todo esto, poquito a poco se va comprendiendo. Y pues bueno, por ahora, mis hermanos, me parece que se han dado algunas buenas evidencias de que el sustantivo olam, lo volvemos a ver, deriva del verbo alam, y alam significa aquí, encubrir, esconder, ocultamente, mis hermanos, ocultar, no tiene nada que ver con eterno. Alguien aquí puede decir, bueno, pero es que la eternidad está oculta ante nuestros ojos, pero eso ya sería especular. Las evidencias, mis hermanos, no, tiene que ver con algo oculto, algo escondido, mis hermanos. Entonces, bueno, este ha sido un pequeño análisis del sustantivo olam y del verbo alam, mis hermanos. Así es que bueno, de antemano muchísimas gracias por tu atención, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre es un placer tenerlos aquí en el canal, mis hermanos, y bueno, de antemano que sepan que vamos a estar sacando algunos videos al respecto, complementarios de todo este tema, porque se entiende que es un tema, a veces cuando uno lo escucha por primera vez, es un poquito enredado, pero en realidad si uno lo piensa con claridad y con detenimiento, en realidad no es tan complicado de entender. Más que nada lo complicado es quitarnos de la cabeza a veces ciertas ideas, ciertos dogmas, ciertas tradiciones. Y bueno, a mí me gusta siempre decirle a la gente en este canal, aquí todos somos libres de pensar como quieran, mis hermanos. Yo estoy exponiendo algunas evidencias, algunos puntos, y cada quien que saque sus propias conclusiones. Yo no soy maestro, yo no soy un gran erudito, yo no soy pastor, no, solo soy un estudiante de Biblia, utilizando mi derecho a la libertad de expresión, teniendo mucho respeto por los textos bíblicos y por todos ustedes. Y bueno, solamente expongo aquí algunos temas, algunas evidencias, y que cada quien saque sus propias conclusiones.
Si en algo te ha edificado este canal, si en algo te agrada o te ayuda con tus estudios, te pido por favor que nos apoyes, que me apoyes suscribiéndote al canal, es gratuito para ti. Solo dale clic ahí a suscribirse, también dale clic a la campanita para que estés al tanto de los próximos videos, te lleguen las notificaciones. Y bueno, sin más, hasta la próxima, estaremos subiendo videos muy pronto, si el Padre lo permite. Bendiciones a todos.